Hola, bienvenidos a un video más de MediHelp University. El día de hoy hablaremos de la bacteria Escherichia coli, o mejor conocida como E. coli. Primero hablaremos de las características de la bacteria. Sabemos que es un bacilo que pertenece a la microflora intestinal, es decir, que se encuentra de forma normal colonizando nuestros intestinos, pero también existe la forma patógena, es decir, que genera enfermedad. Es un bacilo catalasa positivo, lo que significa que disocia el peróxido de hidrógeno, que es una sustancia que es producida para dañar a la bacteria, pero como tiene la habilidad de disociarlo, no deja que ésta la dañe. Es también lactasa positivo, lo cual significa que es capaz de fermentar la lactosa y lo podemos ver cuando es cultivado en agar con lactosa. Produce un color amarillento. También es un bacilo anaerobio, lo cual significa que prefiere los ambientes sin oxígeno, pero es un anaerobio facultativo, lo cual significa que también puede crecer en ambientes con oxígeno. Es una bacteria encapsulada, lo cual le confiere cierta protección, y la cápsula pues ya sabemos que es de polisacáridos, y es un bacilo que tiene flagelos, lo cual le permite movilidad. Y es importante recalcar que algunas cepas de E. coli también tienen fimbrias, lo cual le confiere habilidad de adherencia. Ahora, existen dos tipos de clasificación de estas bacterias. Uno es por serotipos, que tiene que ver con los antígenos que presenta la bacteria, y básicamente se dividen en cuatro. Los primeros son somáticos, que se encuentran en la membrana celular; los segundos capsulares, en la cápsula; los terceros flagelares, en los flagelos; y los cuartos en las fimbrias. Cada uno de ellos se representa con una letra. Para los somáticos es la O, para los capsulares la K, los flagelares la H y los de las fimbrias la F. La segunda clasificación tiene que ver con los tipos patológicos, que son 5, y esto tiene que ver con el cuadro clínico y la enfermedad que generan. Es E. coli enteropatógena, enterotóxica, enteroinvasiva, enterohemorrágica y uropatógena. Hablaremos de cada uno de estos tipos patológicos en estos momentos. Iniciando con E. coli enterohemorrágica, tenemos que este tipo de E. coli provoca diarrea y colitis hemorrágica. Se caracteriza por producir una toxina parecida a la toxina Shiga, y como ya sabemos, la toxina Shiga inhibe la síntesis de proteínas y esto genera muerte celular, lo cual va a dañar el epitelio y esto va a generar lesiones hemorrágicas. También la E. coli enterohemorrágica está relacionada con el síndrome urémico hemolítico, específicamente el serotipo O157H7, que ya sabemos que tiene que ver con los antígenos descritos como O y H. El síndrome urémico hemolítico se va a caracterizar por falla renal, trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática. Estas tres características van a ser también ocasionadas por el mecanismo de acción de la toxina. Es importante recalcar que en este tipo de E. coli no es recomendable usar antibióticos, es más, está contraindicado, ya que al usar antibióticos la bacteria produce muchas más toxinas y esto puede empeorar el cuadro. En el cuadro rojo del lado izquierdo pusimos un resumen básicamente del cuadro clínico de E. coli enterohemorrágica, que inicia con diarrea acuosa, le sigue dolor abdominal y fiebre de corta duración, realmente casi imperceptible, con vómitos y posterior diarrea sanguinolenta. Es importante mencionar que esta diarrea sanguinolenta va a ser por la muerte celular del epitelio, pero va a ser posterior a una diarrea acuosa. También va a haber cólicos y si esta no cede, se va a presentar el síndrome hemolítico urémico. En segundo lugar, tenemos a la E. coli enterotóxica, que es la causa más frecuente de diarrea en los países en vías de desarrollo. Genera diarrea del viajero y en los adultos genera un síndrome similar a cólera. Esto porque tiene una toxina similar a la bacteria de cólera. Este tipo de E. coli tiene fimbrias para unirse a la mucosa, como ya les mencioné previamente en la introducción, y cuenta con dos toxinas recalcables, una la termoestable y otra la termolábil. La termoestable va a alterar la absorción de cloro y de sodio y la toxina termolábil va a aumentar el AMP cíclico.
Estos dos mecanismos de acción van a generar pues alteración en la absorción hidroelectrolítica del intestino y esto va a generar una diarrea acuosa. En el cuadro clínico, en el cuadro rojo, vamos a ver que hay mucha distensión abdominal y diarrea acuosa, no hay fiebre y hay dolor abdominal y vómitos. En tercer lugar tenemos a la E. coli enteroinvasiva. Esta coloniza el epitelio y produce necrosis focal con desprendimiento de la mucosa. Gracias al desprendimiento de la mucosa va a haber materia fecal de color oscuro por las lesiones sangrantes también y va a haber cierta destrucción de epitelio y la bacteria se va a multiplicar intracelularmente posteriormente a destruir el epitelio. El cuadro clínico va a ser un síndrome disenteriforme, que la disentería se caracteriza por diarrea con sangre y moco. También va a haber fiebre de 38 a 39 grados centígrados, malestar general, cólicos, tenesmo, mialgias y cefalea. En cuarto lugar tenemos a la E. coli enteropatógena. Esta va a ser casi exclusiva para niños menores de 2 años y debido a que van a ser pues niños menores, va a generar un cuadro de deshidratación severa y pues son cuadros potencialmente dañinos. Genera aplanamiento de microvellosidades y también va a invadir las células y destruir el citoesqueleto. Esto va a generar alteración de la capacidad de absorción de las células del intestino, de agua, de sodio y de cloro, y esto a su vez va a alterar la absorción hidroelectrolítica, generando una vez más diarrea acuosa. En el cuadro clínico vamos a tener diarrea aguda acuosa con moco, fiebre baja y vómitos. Por último, tenemos a la E. coli uropatógena, que va a generar el 90% de las infecciones de vías urinarias adquiridas en la comunidad y alrededor del 50% de las infecciones de vías urinarias en hospitales. Va a producir alfa y beta hemolicinas, lo cual pues va a generar lisis en los tejidos que va a estar colonizando y principalmente va a estar colonizando pues las vías urinarias bajas, pero si no cede esta infección y no es tratada adecuadamente, puede generar pielonefritis. El cuadro clínico va a iniciar como disuria, poliuria y dolor en flancos abdominales si es que ya hay cierta alteración en tejidos urinarios altos. Para el diagnóstico vamos a tener principalmente los test bioquímicos. Van a haber principalmente dos. El primero va a ser el cultivo en agar EMB, que es el agar con eosina y azul de metileno. Vamos a ver que estas colonias se van a teñir de negro y van a estar presentes en placa verde metálico, justo como se muestra en la imagen. Y el segundo es la tinción de Gram, que pues va a ser una tinción rosa por ser un bacilo Gram negativo. El diagnóstico en sí, como les mencionaba, va a ser por test bioquímicos en heces u orina. Y también lo podemos detectar, por ejemplo, la E. coli enterohemorrágica con la toxina Shiga en sangre. El tratamiento principalmente, pues gracias a que la mayoría de ellos son enfermedades autolimitadas, va a ser hidratación según el paciente lo requiera, y cuando son casos más graves o en casos específicos puede ser doxiciclina, cefalosporinas de tercera generación y trimetoprim con sulfametoxazol. Al igual que para las infecciones de vías urinarias, se va a dar nitrofurantoína o ciprofloxacino. Y eso sería todo por el tema de Escherichia coli el día de hoy. Espero que les haya servido y no olviden darle like y suscribirse al canal. Muchísimas gracias. Don't swing to the left.